Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando este video de tu clase número 2 de Metodología de la Investigación Educativa 2. Como revisaste en la clase pasada, estuvimos observando la metodología cualitativa y la metodología cuantitativa. Una representa las cualidades o situaciones no numéricas que vamos a identificar dentro de una investigación, y la cuantitativa van a ser todos los procesos cuantificables, numéricos, en los cuales se va a tener una obtención de valor numérico al desarrollo de la investigación. Ahora, en este proceso, vamos a identificar qué es método, diferentes tipos de método y la situación del método de indagación. En este proceso, lo que vamos a identificar es, en primer punto, alcanzar el punto de las definiciones. Método. ¿En qué consiste un método? El método proviene del latín, que es methodus, en el cual es un modo, una manera, una forma de realizar algo de forma sistematizada. ¿En qué consiste la situación sistematizada? Algo que esté estructurado u organizado. En esta cuestión es una cuestión que está estructurada, analizada paso a paso, secuencia a secuencia, para trabajar una situación. Hace mención que es una técnica o conjunto de tareas para desarrollar una tarea como tal. Esa es la definición completa de la cuestión de método, en el cual es una forma sistemática, organizada o estructurada para llegar a una cuestión o una tarea. También se puede entender como una forma habitual de realizar algo con una persona, basando en la experiencia, costumbre y referencias personales. En este punto podemos desarrollar que la forma habitual es algo que haces cotidiano, algo que haces constantemente, algo que realizas día a día, y con ello vas a trabajar esta cuestión de una experiencia, de una costumbre o algún desarrollo personal. Por lo tanto, la cuestión de método es una serie de pasos, es algo habitual, algo que realizas constantemente con situaciones para llegar o crear una tarea. Vamos a encontrar tres tipos de métodos, los más utilizables referente a la situación de investigación. Vamos a encontrar método científico, método deductivo y método inductivo. El primer punto ya lo estuvimos analizando la clase anterior. El método científico es un método de investigación que se aplica constantemente. Por lo tanto, es una serie de pasos que se basa en la observación, en la experimentación, en la medición, formulación, análisis, refutación de hipótesis y conclusiones. Una secuencia de pasos en la cual tú analizas e investigas de manera científica un fenómeno. Con ello, a través de esos pasos que te acabo de mencionar, vamos a desarrollar como tal una conclusión de las afectaciones del fenómeno, del desarrollo del fenómeno, del contexto del fenómeno o la perjudicación que tiene mi fenómeno en la sociedad. Aquí se puede dar una situación de ciencia porque es amplia y es verificable. Cuando trabajamos en ciencia es que ya está comprobado, ya está estudiado, ya está refutado y ya está analizado en todos los aspectos para trabajarlo como una ciencia, y por lo tanto el método científico siempre se utiliza en materias para trabajar cuestiones de fenómenos o cuestiones de problemas. El desarrollo de este método científico se divide en diferentes etapas y diferentes procesos. Dependiendo del enfoque del autor, van de 6 a 8 pasos como tal. Los desglosan o los desmenuzan cada uno de ellos para trabajarlo. Sin embargo, siempre vamos a llegar al final a la comprobación y a la conclusión del fenómeno como tal, siempre identificando su observación, su hipótesis, su aplicación, su situación de exponer las respuestas de la investigación, todo ello defendiendo esa serie de pasos para llegar al final a la conclusión. Podemos utilizar diferentes estrategias para trabajarlo. Como vemos en el método científico, sus pasos me van a dar una serie de estrategias que puedo utilizar, como el análisis, la síntesis o en su momento la inducción o la deducción, pero eso es un tipo de metodología que te voy a explicar
a continuación, pero quiero que tengas bien en claro que el método científico es algo que ya está más que comprobable, que se utiliza en todas las ciencias y por lo tanto cada uno de su secuencia de pasos no se brinca, no se suscita, no se cambia porque lleva un orden. Ese orden de investigación está basado para su proceso en cada uno de ellos y todas las áreas, todas las ciencias la utilizan en su mayoría para trabajar el desarrollo de fenómenos. Ahora, nos vamos con el método deductivo. El método deductivo es una estrategia. Ojo, estamos hablando de estrategia, me va a servir para trabajar mi cuestión de fenómeno, basado en la deducción a partir de premisas. También se le conoce como un método lógico deductivo. ¿Por qué lógico? Porque me da el razonamiento. En este punto va de lo general a lo particular, va de lo amplio a lo sintetizado. Por lo tanto, en este punto se puede ser la situación de tener un proceso amplio del desarrollo de investigación, pero a través de metodologías, a través de sacar deducciones y a través de trabajar diferentes herramientas, la situación deductiva se va haciendo más corta o más pequeña, llegando a un proceso general específico de todo mi fenómeno. Si yo mi fenómeno es educación, yo sé que es un monstruo, es algo deductivo. Por lo tanto, voy a identificar qué voy a estudiar del enfoque de educación. Entonces, al saber que educación es un tema deductivo, voy a tener que acortar todas las situaciones del contexto general, que es educación, para encontrar un proceso deductivo, un proceso pequeño, en el cual mi particular puede ser los problemas educativos, las barreras de aprendizaje, la inasistencia, la incertidumbre de educación actual, la situación de las emociones en la educación. Ahí ya estoy cortando mi paréntesis y estoy analizando diferentes cuestiones generales que me van a ayudar. Aquí menciona que las premisas van de manera iniciales son axiomas o proposiciones considerables viables pero no demostrables. Son ideas grandes y complejas que en su momento no están en totalidad comprobadas o analizadas. A eso se refiere estas cuestiones o hipotético deductivo, porque van la situación de unas posibles respuestas que voy a ampliar por mi ideología, por mi perspectiva, por mi enfoque, por mi estilo de estudio. Ahí voy a trabajar mi cuestión metodológica deductiva, en lo cual a gran escala deductivo lo vamos a plantear en que es algo general y se va desmenuzando hasta llegar a un proceso individual o particular. Finalmente, con el método inductivo es lo contrario al método deductivo. Es igual una estrategia, pero de razonamiento. Aquí ya va a ser más situación no de lógica, sino de razonar. Lógica es hipotéticamente comprobar las cosas, razonablemente es contestar críticamente el desarrollo de las cosas. Aquí se utiliza la cuestión de manera lógica deductiva, parecido a los procesos de anteriormente, pero aquí se trabaja lógica, por lo tanto se va a una situación particular para ampliar mi contexto general. Aquí va a la inversa, voy a trabajar un problema educativo para hablar generalmente de la educación en México, de qué es educación. Puedo hablar de los problemas que existen dentro de un centro de trabajo o dentro de un salón de clases para yo después ampliar toda esa contextualización y llevarlo a una parte inductiva. Este método sigue una serie de pasos que va de la observación, el registro, el análisis y la clasificación para llegar a una formulación general. Como estamos hablando de algo general, de algo particular a general, vamos a tener que ampliar la información, vamos a tener que desmenuzar más la situación de investigación y voy a tener que armar muchas piezas del rompecabezas para que se encajen dentro de mi investigación. Aquel inductivo sinteticemos que es de lo menos a lo más, deductivo de lo más a lo menos, y el científico organizado estructuralmente
por una serie de pasos, recordando que puede ser la observación, la hipótesis, la aplicación, posibles respuestas de esto y al final la situación de la conclusión de mi fenómeno en cómo afecta este punto. Ahora, ya que entendemos qué es método, ya que entendemos las características del método, nos vamos a un método de indagación. Aquí es otro tipo de método que vamos a aplicar dentro de nuestro salón de clases que me va a servir a la cuestión cualitativa y lo vamos a observar porque es cualitativa. Aquí mencionamos que la indagación como tal solita no es un método para hacer ciencia o para cualquier otro tema, sino a primera etapa es algo obligatorio en una secuencia fija y lineal para que el estudiante formule una investigación. La indagación me va a ser como la precuela de la metodología o la precuela de la investigación. Esto me va a trabajar a que se explote una curiosidad y que el alumno esa curiosidad la pueda resolver con alguno de los pasos con alguna de los métodos que acabamos de observar. ¿Vale? Aquí el método de indagación me ayuda a aproximarme a los temas, a las problemáticas a escoger para que promovamos preguntas centrales o preguntas reales que me orienten hacia dónde quiero ir o cómo quiero comprobar, cómo quiero investigar, cómo quiero realizar ese fenómeno en mi desarrollo de investigación. También tenemos que identificar las calidades de la aproximación a la indagación en sus respuestas tentativas. Se toman seriamente y se investigan tan rigurosamente como circunstancias. Pero como estamos hablando algo de calidad tentativa, estoy hablando que mi hipótesis vamos a hacerlo por cuestiones razonables, no lógicas, no por lo que creo, sino por lo que voy a investigar. En este punto, mi comprobación de respuestas va a ser a través de la investigación que voy a realizar o que tengo que hacer para mi indagación. A eso nos vamos a referir con el método de indagación. Ya que identificamos la situación del método de indagación, nos sirve para favorecer a los estudiantes en pensar la situación sistematizada a su investigación y llegar a una solución razonable a un problema, a una investigación. Nos enseña tres cosas importantes. Se centra en el estudiante y no en el profesor, porque el que va a desarrollar la investigación como tal va a ser el estudiante. Solamente el docente va a ser un guía, va a ser un apoyo para realizar mi investigación como tal. 2. Se basa en los problemas, no en las soluciones. La indagación me ayuda a identificar problemáticas y fenómenos para yo tener una conclusión o para yo realizar una comprobación de diferentes factores de ese problema. Y 3. Promueve la colaboración de los estudiantes. ¿Por qué la colaboración? Porque al tener amplio situación de problemas o fenómenos, diversos alumnos pueden trabajar la cuestión de la investigación para desarrollarla y analizarla, para que no sea tan amplio el trabajo y así tener diferentes herramientas, diferentes estrategias, diferentes enfoques o perspectivas para realizar mi indagación del problema. Aquí vamos a encontrar el papel de ambas partes. Porque te menciono que se centra en el alumno, pero como tal también debe de estar el docente frente a este método de indagación y poder trabajarlo o poder organizarlo en su momento. Aquí el papel del estudiante va a reconocer como una invitación a construir su aprendizaje. El indagar va a ser algo que promueva, que entusiaste, que motive, es que no se me fue la palabra para decirla, que motive al alumno y la pueda trabajar de manera positiva y me va a ayudar a la construcción de su aprendizaje. También el estudiante va a involucrarse en los procesos de exploración. Al hacer un método va a ser una secuencia de pasos. Al hacer la indagación va a tener que trabajar una investigación. Por lo tanto va a explorar temas de su propio interés porque el alumno es el que va a escoger ese tema.
porque el alumno va a ser el que identifique ese tema y logre y desarrolle su totalidad de esa investigación. También va a tener que aprovechar el alumno las oportunidades y el tiempo que tiene para aplicar las pruebas, el desarrollo de metodologías o el desarrollo de estrategias para su distribución. Aquí el que es dueño de todo este potencial va a ser el estudiante, porque va a tener oportunidades, va a tener obstáculos, va a tener tiempo, va a tener situaciones que los van a tener que ahorcar por cuestiones de la metodología. Más sin embargo, el trabajar la metodología de indagación me sirve para que clasifique, para que investigue y elija la manera más correcta de hacer una conclusión de investigación. Como tal, el que tiene las riendas del tema va a ser el alumno. En esas riendas el alumno va a tener las oportunidades, va a tener los obstáculos, va a tener las amenazas y va a tener las fortalezas en la cual va a identificar la solución para ese fenómeno o va a identificar las conclusiones adecuadas para ese problema. Así es como va a trabajar el estudiante dentro del método de indagación. Ahora nos vamos con el profesor. El profesor, al servir de guía, me va a ayudar para introducir las herramientas adecuadas según el contenido de aprendizaje que me va a ejecutar. Él, al ser un guía como tal, al ser un indicador de este proceso metodológico, va a tener que apoyarme en las herramientas para yo identificar cuáles son las más factibles, cuáles son las más propias para yo hacer mi investigación, yo realizar mi ejecución del fenómeno y tener como tal una buena participación en esa indagación. Asimismo, también va a modelar, va a guiar, va a facilitar las cosas al cual fije y proponga sus pruebas. ¿Por qué? Porque el alumno se va a atorar, el alumno va a tener dificultades, el alumno no va a localizar y en algún momento de la investigación se va a perder. En esa parte de perderse, el docente es el que tiene que centrar la metodología, tiene que centrar el camino de investigación y tiene que centrar los factores de los fenómenos o problemas para que surja esta situación positiva al aplicar la metodología o al aplicar la prueba de indagación. Por eso dice el punto 3 que motiva la experimentación y el razonamiento, porque al encontrarte perdido me va a ayudar a motivar a hacer un experimento nuevo, a hacer un razonamiento mejorable y que esto sea positivo para mi investigación y para la ejecución de conclusiones. El docente me va a ayudar a fomentar la investigación con preguntas abiertas que el docente tal vez en su momento conozca o identifique, pero como el estudiante es el que está haciendo todo el proceso de indagación, todo el proceso metodológico para el fenómeno, aquí el docente tiene que preguntar y refutar ciertas teorías o ciertas investigaciones para ver si está en el rumbo correcto. Y sobre todo va a trabajar la observación, esa observación que va a analizar si lo está haciendo bien, si está haciendo bien ejecutada la prueba o si en su momento se brincó algún paso de alguna metodología. Ojo en ese punto, porque yo te lo especifiqué desde el principio. No podemos brincarnos las pruebas, perdón, no podemos brincarnos los pasos de las pruebas o las metodologías. Aquí también por último va a ser el que interactúe más con los estudiantes. Por ser el guía debe de estar en constante comunicación para el desarrollo de los alumnos y que con ello lleven a cabo una buena situación de indagación. ¿Cómo se organiza el método de indagación? Este se organiza a través de 3 fases. 1. La focalización. Aquí como tal, ambos personajes, ambos actores, que es el estudiante y el profesor, van a discutir sobre el tema que van a investigar. Recordemos que te lo dije, ¿quién es el que lleva las riendas? El alumno. Y esas riendas las va a ejecutar por el interés de los temas que quisiera investigar o el interés del fenómeno que afecta a su situación. Aquí la focalización es centrar el tema como tal que se va a investigar. El punto número 2 es la exploración. Aquí el alumno recurre a diferentes materiales específicos que le ayudan a responder preguntas planteadas desde el punto 1. ¿Por qué? Porque es uno de los pasos que debemos de ejecutar para la metodología. ¿Qué es lo que quieres investigar?
cómo lo quieres investigar, a través de qué, dónde y en qué situaciones vas a investigar este fenómeno. Así es la parte exploratoria, porque el alumno va a buscar diversas materiales, diversas fuentes, diversas herramientas para poder realizar su primer contacto con el campo de investigación. El punto número 3 de la organización es la reflexión. En esa se analiza y comunica los procedimientos y los resultados obtenidos con los ambos personajes, con el personaje del alumno y el personaje del docente, en el cual aquí analizamos el trabajo que está realizando el estudiante, se analiza él mismo su trabajo y al final vemos los resultados que hemos obtenido y qué tan largo hemos avanzado, qué tan corto hemos estado en el trayecto, hasta dónde va a llegar mi fenómeno y hasta dónde va a desarrollar el fenómeno que quería obtener. Por último va a ser la aplicación. En esta aplicación se aplica el procedimiento de situaciones cotidianas y se da paso a una nueva serie de preguntas. ¿Por qué? Porque ya estamos identificando que el fenómeno existió, que el fenómeno se investigó, que el fenómeno me ayudó a comunicar resultados, pero necesito hacer más pruebas, más situaciones palpables con el fenómeno para trabajar un nuevo enfoque, una nueva perspectiva o una nueva situación. En este último punto, por eso dije 3, pero eran 4, en este último punto de la aplicación es tal vez refutar tu conclusión y ver que existen otras posibilidades en contexto del fenómeno. Al plantearse diferentes situaciones de las características que vamos a ver a continuación, estamos identificando que el método como tal se lleva de la mano con la situación de lo que hace el estudiante, de la situación que va a observar el docente y la situación en cómo vamos a ejecutar cada uno de estos pasos. En las características son 6 características esenciales, comunes que lo haces en cada una de las metodologías. Plantearse preguntas, planificar la investigación, recoger, analizar e interpretar los datos, revisar diferentes fuentes, realizar la observación, comunicar los resultados y plantear o ofrecer explicaciones de todo ello. Como observas, parece la situación simple del método científico. Aquí haces lo mismo que tal vez el método científico. En el método de indagación lo que hace importante es que el papel del alumno sea el que esté trabajando este contexto o sea el que esté analizando estas cuestiones. Por ello el método de indagación es importante que estemos en su papel cada uno y desarrolle cada una de estas etapas. ¿Cuándo se puede fomentar la cuestión del método de indagación dentro de nuestra situación del aula? Cuando queramos promover la curiosidad. ¿Por qué? Porque es el despertar de un interés y ese interés me va a despertar una idea. Promoviendo a los estudiantes que investiguen para llegar a una situación razonable de soluciones. El hacer que el alumno se vuelva autónomo en investigar diferentes temas me va a ejecutar que también se vuelva razonable con los tipos de conceptos, con los tipos de temas, con los tipos de ideologías, porque ahí él va a razonar cuál es bueno para su conocimiento y cuál es malo. Que en ocasiones la situación autónoma pierde sentido, pero para eso está el docente para trabajarlo. Respetar los ritmos y formas de trabajo de cada estudiante. Recordemos que cada estudiante trabaja en tiempo y forma en situaciones con barreras o en situaciones con debilidades. Por eso aquí en el proceso de indagación, aunque esté simple, aunque sea sencillo, la forma de trabajo en equipo o lo hagas en muchos equipos, aquí cada uno tiene que respetar la forma en que va a desarrollar su investigación. Y por último, comprende de manera más profunda los contenidos y los temas. Al realizar una investigación, el alumno se vuelve autónomo y esa autonomía vamos a ejecutar que se vuelva más crítico. Crítico, no criticón, y yo lo he repetido. Crítico por analizar diferentes situaciones contextualizadas, diferentes y de diversa opinión y con ello abrir más nuestro conocimiento con el punto de la metodología. Uy, Dios, me perdí. Finalmente, las habilidades que fomenta el método de investigación son estas a través del aula. Fomenta mi trabajo en equipo, fomenta el resolver problemas,
fomenta un pensamiento crítico, como lo estaba explicando, fomenta capacidad de análisis y reflexión, que va de la mano con lo crítico, fomenta un aprendizaje colaborativo, trabajar en equipo, que es el primer punto que cuestiona, trabajamos valores como el respeto y la tolerancia, trabajamos la organización de ideas, trabajamos un pensamiento analítico. Analítico es razonar lo que yo pienso, lo que piensan las demás personas y así mezclar nuestros ideales y llegar a un nuevo concepto. Y por último, la habilidad de análisis. Todo esto es lo que me hace enfocar como habilidades dentro de mi método de indagación, en el cual el que se lleva mayor crédito, el que se lleva mayor ventaja en este proceso es el alumno, porque el que va a estar trabajando cada situación es el alumno. Y aquí dice, para cerrar la presentación, al utilizar el método de indagación es importante tomar en cuenta el tiempo que se le da a los estudiantes para que piensen, razonen y desarrollen ideas sobre los conceptos y técnicas de investigación. El tiempo es un factor primordial para que las ideas y los conceptos pasen a ser parte del pensamiento de una manera significativa. Todo el proceso que vas a ejecutar en el método de indagación lo tienes que hacer propio para que al final te ayude en tu situación de investigación, y el que te ayude en tu investigación en un futuro lo vas a poder apropiar, lo vas a poder aplicar, lo vas a poder criticar porque ya lo experimentaste, porque ya lo analizaste y ya lograste tener esa situación de ejecución. Es aquí como tenemos estas presentaciones del método de indagación, donde te explico qué es metodología y qué es indagación. Espero no te haya revuelto. Vuelvo al punto que te digo, se parece al método científico, pero cada uno le da una perspectiva o le da un giro diferente a esta cuestión. ¿Vale? Un gusto saludarte, nos vemos, cualquier situación, estamos en los grupos de WhatsApp. Cuídate y suerte.